¿Cómo está la amada iglesia? En Cristo. Cristo, bendecidos. Pero también atribulados, hermanos. Amén. Estamos en Cristo, pero estamos en el proceso. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, a quien tú enviaste al mundo, Señor, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta hora te pedimos, Padre, que tú seas quien sigas hablando a nuestra vida, que sigas edificándonos. Amado Dios Todopoderoso, Padre eterno, permite que tu palabra, Señor, penetre hasta lo profundo de nuestro corazón, Señor, y discierna las intenciones de nuestro corazón y las transforme, amado Dios Todopoderoso, en luz, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cuántos han asistido a una fiesta, hermano? Amén. Amén. Yo creo que muchas veces, ¿verdad? Amén. Allá en el mundo. ¿Qué era lo primero que hacías cuando te llegaba la invitación? Los planes, ¿verdad? Empezabas a planear qué es lo que te ibas a poner para ese día. Y te empezabas a organizar, empezabas a guardar dinero, ¿verdad? Para comprarte tu prenda, tu outfit que te ibas a poner, Amén. ¿verdad? Y luego cuando ibas a la fiesta, ¿disfrutabas o no disfrutabas la pachanga? Claro que sí. ¿Verdad que sí? Sí. Amén. Bien, hermano, ¿tú sabes cuál es el propósito? A ver, yo te voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Por qué te vienes y te congregas? Para disfrutar de Para Cristo, disfrutar a Cristo. para fortalecernos, Hacernos en Cristo. ¿Para qué más? Para gozarnos, alimentarnos. ¿Para qué? Gozarnos, alimentarnos. ¿Tú sabes cuál es el principal propósito de congregarte? Sí, es todo lo que dijiste, pero el principal propósito es para participar todos como cuerpo de Cristo en una comunión. Amén. Mira, cuando tú entras a tu aposento y cierras la puerta y empiezas a tener intimidad con el Padre, tú estás teniendo una comunión íntima, personal con Dios. Es cosa entre tú y Dios. Eso es cuando lo haces allá en tu casa, a solas, ¿verdad? Esa es una manera de tener una comunión entre yo y Dios. Pero cuando tú vienes a la iglesia, hermano, a la congregación y te congregas, la comunión ya no es entre tú y Él. Ahora la comunión es entre el cuerpo de Cristo y Dios. Amén. Y nosotros, hermanos, necesitamos esos dos tipos de comunión en nuestra vida espiritual. Porque esas dos cosas, hermano, son el cimiento, son el fundamento, amén, Amén. de nuestra vida cristiana. Amén. Eso es lo que te va a permitir que tú empieces a avanzar en tu vida espiritual. Si tú no haces estos dos tipos de comunión con Dios, hermano, no va a pasar nada en tu vida. Amén. Y por eso el apóstol Pablo dice ahí en Hebreos 10, 25 y 26, que no debemos dejarnos de congregar como muchos tenemos por costumbre. Amén. No debes. O sea, ese es el consejo que te da Pablo, hermano. No debes de dejarte de congregar. Amén. Porque cuando una persona se empieza a dejar de congregar, hermano, se empieza a enfriar. Sí. Empieza a enfriarse, hermano. La corriente del mundo es bien fuerte y nosotros tenemos que fortalecernos a través de la palabra de Dios, a través de la comunión íntima y de la comunión corporativa, a través de la lectura. ¿Sí? Entonces son cosas fundamentales
carnales en nuestra vida espiritual. Ahora, tenemos que entender una cosa, hermano. Existe una vida carnal, existe una vida emocional y existe una vida espiritual. La vida carnal, hermano, tú la vas a vivir con tus deseos, conforme a tus concupiscencias. La vida emocional, la vida almática, pues es una vida, hermano, que se vive con las emociones. ¿Sí? Amén. Y la vida espiritual se tiene que vivir con el Espíritu. Entonces, si tú te das cuenta, el apóstol Pablo en el libro de Gálatas habla de la vida carnal y de cómo se vive esa vida. Cuando dice, manifiestas son las obras de la carne, y te empieza a decir todas las obras de la carne, o sea, cómo se vive en esa vida. Y luego te dice las obras del Espíritu. Entonces, te dice cómo se debe de vivir en el Espíritu. Pero para eso, hermano, yo necesito tener una comunión con Dios. Amén. 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 Entonces, vamos a hablar, hermano, ¿por qué Dios dio a su Hijo amado? Dice Juan 3:16 que para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero será nada más que nos lo dio para eso. ¿Con qué finalidad Dios plantó dos árboles en el centro del huerto del Edén? ¿Cuál era el propósito? Para que no se perdieran. No. ¿Cuál era el propósito de que el árbol fuera plantado en el huerto del Edén? ¿Para qué compras comida? Para comerte, la verdad, ese es el propósito. ¿Para qué Dios plantó esos dos árboles en el huerto del Edén? Que comieran, pero Para que el no hombre se- comiera. Pero dijo, de uno no debes de comer. Entonces, al comer el hombre de ese árbol, iba a poder disfrutar de Dios. Mira, hermano, ¿sabes cuál es el anhelo más grande de Dios? Ya cuando tú eres un creyente, que tú lo disfrutes, que tú disfrutes a Cristo todos los días. ¿Sí? Amén. Y el día de hoy, bajo la gracia, hermano, ya en el nuevo pacto, es más grave que tú no disfrutes a Cristo que si tú fornicas, que si tú mientes. ¿Sí sabías? Porque nosotros como hijos de Dios, hermano, tenemos la obligación, debemos de disfrutar a Cristo. En la Biblia, hermano, tú vas a encontrar parábolas en donde a través de esas parábolas la palabra de Dios demuestra que el anhelo de Dios es que el hombre o el creyente lo disfrute. Así como cuando nosotros disfrutábamos el pecado o lo seguimos disfrutando, así debemos de disfrutar a Cristo, hermano. Yo me acuerdo que cuando yo me aventaba las queritas y las recias también, yo disfrutaba, hermano. Yo disfrutaba aquellas borracheras, mi carne. Entonces el día de hoy, hermano, ya estando en Cristo, mi espíritu tiene que disfrutarlo. Amén. Amén. Ahora, el propósito entonces de que Dios pusiera al hombre frente al huerto, en medio del huerto del Edén, frente al árbol de la vida, ya no vamos a hablar del otro árbol, frente al árbol de la vida, el cual representa a Cristo, era para que el hombre comiera de ese árbol. ¿Sí? Amén. Todos los árboles que producen fruto, hermano, Dios los creó para que el hombre comiera de ellos y disfrutara. ¿Sí? Amén.
Entonces, cuando Dios pone al hombre en el huerto del Edén, Dios quería que el hombre comiera del árbol de la vida y disfrutara ese alimento, disfrutara a Cristo. Entonces, hoy bajo la gracia, hermano, Dios anhela lo mismo que anhelaba en el huerto del Edén. Dios quiere que el cristiano, hermano, Dios quiere que el creyente tenga a Cristo como su alimento constitutivo y lo disfrute. ¿Sí? Entonces la palabra de Dios habla de que la mesa del banquete ya está puesta y nosotros tenemos que comer de esa mesa. ¿Sí? Amén. Tenemos que disfrutar a Cristo, ¿sí?, como nuestro alimento sobre esa mesa. Ahora tú puedes decir, pero ¿dónde dice la Biblia que yo tengo que comer de Cristo? Lee Juan capítulo 6, para que veas que todo ese capítulo, hermano, el Señor Jesús dice, el que come de mi carne, el que bebe de mi carne, el que no come de mi carne, el que come, o sea, es puro comer. ¿A qué se refiere? En Éxodo, hermano, cuando el pueblo de Israel iba a ser liberado, Dios le da la última instrucción a Moisés y le dice, dile al pueblo que sacrifique un cordero, que la sangre la parte y la unte en la entrada de las casas y la carne la coma. Entonces te das cuenta que el anhelo de Dios es que nosotros comamos a Cristo y lo disfrutemos. Amén. Amén. En el Evangelio o en los Evangelios, hermano, el mismo Señor Jesús declaró que el Evangelio mismo es un banquete. Cuando dice el Señor Jesús, por ejemplo, en Lucas capítulo 4 o en Mateo capítulo 4, cuando el Señor Jesús, después de ser bautizado y es llevado al desierto y es tentado, le dice Satanás, si en verdad eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿para qué sirve la palabra o para qué es la palabra de Dios? ¿O qué es lo que Dios quiere que yo haga con su palabra? ¿Que me la aprenda de memoria o que la coma? Entonces, cuando yo me alimento a través de la palabra de Dios, estoy comiendo a Cristo, porque Él es el verbo. Amén. El verbo que fue escrito. Amén. Amén. Ahora, dice el Señor Jesús que ya todo estaba preparado y que solo faltaba que los convidados, o es decir, los invitados, fuéramos al banquete. ¿Pero a qué banquete se refiere? Pues al de la salvación. Mira, vamos al Evangelio de Lucas. Capítulo 14. Versículo del 15 al 24. Fíjate cómo compara por medio de una parábola el Señor Jesús, cómo compara la salvación. Por medio de una tipología, ¿verdad? Oyendo esto, uno de los que estaban reclinados a la mesa con él le dijo, es decir, el Señor Jesús estaba con los discípulos sentado en una mesa, me imagino yo que estaban comiendo, ¿verdad? No creo que hayan estado jugando baraja o dominó, estaban comiendo. Y les dice el Señor Jesús, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. El pan del cual comía el pueblo de Israel en el desierto, hermano, el cual se llamaba maná,
era una representación de Cristo. ¿Sí? Entonces dice, bienaventurado el que coma pan. En otras palabras, bienaventurado el que coma a Cristo, porque Él es el pan de vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que coma de mí vivirá eternamente. Entonces, bienaventurado el que coma a Cristo, el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, cierto hombre, ahí empieza la parábola, preparaba una gran cena y convidó a muchos. Este cierto hombre, hermano, es Dios, quien preparó una gran cena e invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus esclavos, es decir, a sus discípulos, a decir a los invitados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. No tengo tiempo de ir a la iglesia porque mi trabajo. Es que yo estoy arando las tierras y no tengo tiempo. Es que tengo que lavar la ropa y no tengo tiempo. Es que tengo que ir a Electra a dar un pago y no tengo tiempo. Es que se me descompuso la moto y no tengo tiempo. Ay, es que me dio gripa, estaba enfermo de la garganta. No, es que me fui con mi novia. Es que las puras excusas, hermano. Fíjate lo que dice el Señor Jesús cuando les llega la invitación de la salvación, todos se excusaron. Nadie dijo, sí, vamos a esa gran cena, a ese gran banquete. Todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado un campo y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes, no puedo ir. Otro dijo, versículo 19, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me disculpes. Y otro dijo, he tomado mujer. Ay, hermano. Y por tanto no puedo ir. Así dice la palabra. Y por tanto no puedo ir. Vuelto el esclavo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el amo de casa, mira, hermano, aunque esto parece una historia, pero es una realidad, hermano. Cuando tú llegas y le dices a la gente, mira, tú conoces de Cristo y les presentas la salvación, ellos no quieren nada, hermano. Cuando tú les haces la invitación a la iglesia, ellos dicen siempre, no puedo, no tengo tiempo, sí, al rato ahí nos vemos, y cuando los vuelves a ver, es que no pude ir, se me atravesaron unas bien frías, etcétera. Entonces, cuando la gente rechaza la invitación, hermano, conforme a lo que dice la Escritura, Dios se enoja, el amo se enoja, dice, ¿verdad? ¿Sí dice así? Cuando el esclavo hizo saber estas cosas a su señor, entonces, enojado el amo de casa, dijo a su esclavo, ve pronto por las calles y las callejas de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los ciegos y a los cojos. A todos los que tienen una necesidad física, tráetelos. Ellos van a decir sí. Aunque sea por interés, hermano, porque me interesa que Dios me sane, sí, deja voy. Versículo 22, y dijo el esclavo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al esclavo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Fíjate cómo dice el Señor, al que no quiera, fórzalo a entrar, tráetelo a la
se llene. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Entonces aquí, hermano, Dios nos da la opción de ceder por decisión propia a la invitación. Porque cuando tú rechazas la salvación de Dios, hermano, ¿sí? Ahorita vamos a ver lo que representa los ciegos, los cojos, y vamos a ver lo que representa las callejas y las calles. Entonces, el Señor Jesús, hermano, nos invita, nos convida a participar de su cena, ¿sí? La cual es la salvación. Entonces, dice que aquel cierto hombre preparaba una gran cena, y ese cierto hombre es Dios. Amén. Es decir, que Dios preparó su salvación, la cual es representada en esta parábola como una gran cena, y dice que Él envió a sus esclavos, es decir, a los primeros discípulos en los tiempos de Jesús. Dios los mandó, hermano, Dios mandó a los apóstoles como esclavos suyos para que invitaran a los judíos, primeramente, a que ellos vinieran a este banquete, a esta cena. ¿Y qué fue lo que hicieron los judíos? Dice Juan capítulo 3, Juan capítulo 1, versículo 10 y 11 y 12. Que los judíos, hermano, rechazaron la invitación. Ellos dijeron: no tengo tiempo, acabo de comprar una yunta, la tengo que revisar, me he casado, no puedo, tengo que atender a mi mujer, acabo de adquirir unas tierras y voy a trabajarlas. Los judíos, hermanos, rechazaron la salvación de Dios. Por eso dice el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 11: a lo suyo vino. No dice a los suyos, dice a lo suyo. Es decir, venía con un propósito de hacer la invitación, de ofrecerles la salvación a los judíos, y ellos dijeron: no la necesitamos. Nosotros estamos esperando a nuestro Mesías, a nuestro Salvador. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, de acuerdo a lo que dice la parábola, rechazaron la salvación, rechazaron el banquete. ¿Y qué fue lo que hizo Dios de acuerdo a lo que dice la parábola? Se enojó. Y entonces le dijo a los esclavos: pues vayan y inviten a los mancos, a los cojos, a los ciegos, ¿verdad? Entonces, cuando los judíos rechazan a Dios, hermano, los apóstoles, los discípulos de Dios, son enviados nuevamente por Dios e invitan a los gentiles, los cuales representan la calle, los pobres, los mancos, los ciegos, los cojos. ¿Sí? Debido a su pobreza de estas personas, hermano, y a su miseria, hablando en el buen sentido de la palabra, ellos aceptan la invitación de Dios y asisten al banquete. Entonces le dicen los esclavos: ya se hizo como tú lo has pedido a su amo, pero aún sigue habiendo lugar, todavía no se llena el lugar. Y entonces es cuando la salvación de Dios es dada a los gentiles. Amén. Entonces, dice en el versículo 12 del Evangelio de Juan: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Ese versículo está referido a los gentiles, hermano.
Y hoy en día también a los judíos que quieran aceptar a Jesucristo como Salvador. Amén. ¿Sí? El versículo 11 de Juan 1 está dirigido solamente a los judíos que en su momento y hasta el día de hoy no han aceptado a Jesucristo como Salvador. Amén. Y el versículo 11 está dirigido a los gentiles primeramente, pero después a los judíos que el día de hoy acepten a Cristo. Amén. Amén. Entonces, vemos que Dios envía a sus discípulos, pero para forzar a los gentiles. Los gentiles fueron forzados a entrar, ¿sí? Amén. A la casa, al banquete, a disfrutar, a participar de la plena salvación de Dios. Amén. Dice Juan 1:12, entonces, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, aquí en esta parábola, hermano, que nosotros leímos de ¿cómo se dice? De Lucas 14, la misma escritura, hermano, nos muestra la salvación como un banquete, al cual todos somos invitados a participar. Amén. Ya depende de mí, hermano, si yo acepto esa invitación o la rechazo. Amén. Tengo que saber, hermano, que cuando yo rechazo la salvación o la invitación a participar de la salvación, tengo que saber que va a haber consecuencias. ¿Sí? Pero también tengo que saber que cuando yo acepto a participar de ese banquete de la salvación, va a haber bendiciones de parte de Dios. Amén. Pero hay responsabilidades. Porque yo tengo que vivir conforme a esa salvación. Amén. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos que Dios te pone, hermano, después de ser salvo? Pues ten una comunión con Él, ten una comunión conmigo, aliméntate de la palabra de Dios, fortalécete a través de la oración, participa de la comunión con el cuerpo de Cristo, es decir, ve y congrégate, ¿sí? Amén. Vive conforme al llamado que se te ha hecho. Esas son las responsabilidades, hermano, que conlleva la salvación. No nomás es de decir, ay, yo ya soy salvo. Tengo que vivir conforme a la salvación que Dios me ha dado. Amén. Porque la salvación no es una cosa, hermano, que Dios te dio. La salvación no es algo, hermano. La salvación es la persona de Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que el que cree en Él no se pierda, tenga vida eterna. Es decir, para que el que cree en Él se salve. Amén. Entonces Cristo es la salvación. Amén. Amén. Ahora otra parábola que nos habla de la salvación como un gran banquete, como una gran fiesta. La parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos han oído de esa parábola? Amén. Dice que había un hijo, bueno, eran dos, ¿verdad? Un padre muy adinerado, que tenía muchas tierras, tenía muchos esclavos, tenía mucho ganado, el cual representa a Dios, ese padre. Y dice que un día su hijo menor le dijo, dame todo lo que me corresponde como herencia, dame todos mis bienes. Y dice que el señor, el papá, pues le dijo sí, le dio su parte que le correspondía. Este hijo se va de su casa, se va lejos
y empieza a malgastar todo el dinero que le habían dado. Y se pierde con los placeres del mundo. Y entonces cuando entra una gran escasez en aquel lugar en donde él vivía, una gran escasez de trabajo, de hambre, de alimento, este hombre ya no tenía dinero para comer. Y entonces va y consigue un trabajo en donde él tenía que limpiarle a los cerdos. Y dice que él comía de la comida que le echaban a los cerdos. De eso se alimentaba. Entonces él estaba fuera de sí, hermano. Por así decirlo, tenía una venda en los ojos que no le permitía razonar por la condición en la cual él estaba. Y dice la escritura que cuando él entró en sí, que cuando él volvió en sí, dijo y se acordó, pues si mi padre tiene muchos trabajadores y ellos comen mejor que lo que yo estoy comiendo aquí. Y dijo, ¿por qué no regreso? Le pido perdón y que me dé trabajo y que me haga como uno de sus empleados para yo comer lo que comen ellos. Entonces dice la parábola del hijo pródigo en el capítulo 15 de Lucas, del versículo 20 en adelante, que cuando aquel hombre vuelve en sí y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a compasión. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó afectuosamente. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus esclavos, sacad pronto el mejor vestido. ¿Por qué el padre le dijo eso a sus esclavos? Porque la condición del hijo, imagínate cómo venía él, hermano, de vivir en una condición de calle, un tipo homeless, vagabundo, ¿verdad? Me imagino yo que venía todo sucio, todo roto, sin suela los zapatos, qué sé yo. Pero le dice el padre a los esclavos, sacad pronto el mejor vestido y vestidle. Y poner un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Y traer el becerro gordo y matadlo. Y comamos y regocijémonos. Porque mi hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado, y comenzaron a regocijarse. Entonces, ese hijo pródigo, hermano, representa al hombre caído, que ha vivido durante muchísimo tiempo, hermano, en una condición de muerte. Como un vagabundo, hermano, en el mundo, vagando sin rumbo, sin nada que comer. Estamos hablando espiritualmente, porque un vagabundo que se encuentra en el mundo, hermano, no puede comer del pan de vida. Tiene que venir a Cristo, tiene que venir humillado ante los pies de Dios para poder participar de ese pan. Amén. Entonces, el hijo pródigo regresa y lo primero que dice el padre es, saquen el mejor vestido y vístanlo. ¿Sí? Pónganle la mejor vestidura. Y esa vestidura, hermano, representa a Cristo. Mira, cuando el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 6, vístanse, ¿de qué dice? De lino. De la armadura de Dios. Esa es una vestimenta que nos tenemos que poner. Esa armadura, hermano, representa a Cristo. Cuando Apocalipsis dice que nosotros tenemos que ser vestidos de lino fino,
Ese lino fino representa a Cristo. Amén. Las vestiduras blancas, hermano, representan a Cristo. Porque cuando nosotros venimos del mundo en una condición de muerte, hermano, a los pies de Cristo, venimos todos sucios, todos piltrafosos, ¿sí? Los zapatos rotos, el pantalón roto, ¿sí? La ropa toda sucia. Y lo primero que hace Dios en nuestra vida es vestirte con las mejores prendas, Amén. las cuales no son literales, las cuales son espirituales y representan a Cristo como nuestra salvación. Amén. 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 Entonces, el hijo pródigo, hermano, fue vestido con las mejores prendas, con una túnica de lino fino, la cual representaba a Jesucristo como su justicia. Amén. Es decir, que al él ser vestido de las mejores prendas, en otras palabras, fue justificado por Dios, por medio de Cristo. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, hermano, lo primero que hace Dios en nuestra vida es justificarnos. Nos viste, nos quita ¿cómo se dice? La prenda vieja y nos pone una nueva. Amén. Y después, hermano, ¿qué hizo el Padre? Ese Padre amoroso dice: y traigan al mejor becerro, al más gordo, y mátenlo, y hagan una comida, y comamos todos juntos y regocijémonos. Amén. 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 Entonces, todo esto, hermano, tiene que ver con la justificación. Cristo, como nuestra justicia, es quien nos lleva a la justificación. Amén. Amén. Yo quiero creer, hermano, que el hijo pródigo, cuando regresa a su casa, lucía como un mendigo, como un pobre. Y su padre se veía así rico, bien vestido. Entonces, cuando el padre viste a su hijo, el hijo, hermano, queda a su nivel. ¿Sí? Amén. Ahora, el hijo ya era como el padre. Ahora ya era como el padre. Ya traía una vestimenta buena. ¿Sí o no? Amén. Pero aún, hermano, tenía hambre. Aún no había sido alimentado. No bastaba, hermano, con la vestimenta. A lo mejor ya había sido limpiado, se bañó, se perfumó, se vistió, pero aún él tenía hambre. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Amén. Como el hijo pródigo tenía hambre, hermano, el padre le dice a sus esclavos: maten al becerro gordo, al más gordo, al más grande, y prepárenlo. Y luego le dice: y sírvanlo en la mesa. ¿A quién crees que representa ese becerro gordo? Cristo. A Jesucristo cuando fue crucificado, hermano. Ese acto, hermano, que el Señor Jesús lleva su cruz, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Cuando Él lleva su cruz Al Calvario. hasta el Calvario, en su diacruz, ¿verdad? Cuando Él lleva la cruz, hermano, cuando fue azotado, cuando fue crucificado, eso era la preparación para la cena del Señor. Y era necesario, hermano, para que el hombre caído pudiera participar de la justicia de Dios, de la justificación. Amén. Amén. Entonces, preparen el mejor becerro gordo, mátenlo y sírvanlo en la mesa. ¿Para qué? Para que el hombre caído, hermano, se alimente de él. El hombre que ya había sido justificado, ya había sido vestido,
para que el hijo pródigo pudiera comer de ese becerro. Amén. Amén. Entonces, este becerro, hermano, representa a Cristo, quien llevó un proceso en la cruz. Amén. Hace más de 1900 años, hermano, fue crucificado. Y después de que Cristo fue crucificado, hermano, y fue procesado en la cruz, dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 45, que se convirtió en el espíritu vivificante. Esto no es algo que yo me esté inventando, hermano, no es una doctrina satánica, esto es algo bíblico que yo tengo que entender para poder comprender el plan de Dios en mi vida. Amén. Mira, cuando vienen los hermanos que te profetizan y te dicen, Dios tiene grandes propósitos en tu vida, y cuando yo no he entendido el plan de Dios, hermano, en mi vida, yo voy a pensar que los planes que tiene para mí son diferentes que los que tiene para ti. Pero el plan es el mismo, hermano. Dios murió por toda la humanidad con un solo propósito, y para todos es el mismo, hermano. ¿Sí? No cambia, el propósito de Dios no cambia, el plan de Dios no cambia, hermano. Que Dios te utilice de una manera diferente, esa es otra cosa. Pero el plan de Dios, hermano, es el mismo para todos. Entonces, dice Pablo ahí en 1 de Corintios capítulo 15, versículo 45. Dice que el primer Adán se hizo ¿qué? Alma viviente. Y dice que el postrer Adán, espíritu vivificante. Amén. Amén. ¿Por qué era necesario, hermano, que Dios se procesara de esta manera? Acuérdate que desde el huerto del Edén, hermano, el hombre se corrompió. Acuérdate que desde el huerto del Edén el hombre adquirió la naturaleza de Satanás, ¿sí? La cual tú vas a ver en Gálatas capítulo 5, versículo 21. Más manifiestas son las obras de la carne. Esas obras de la carne, hermano, lo cual nosotros hemos conocido como pecado, es la naturaleza que está dentro del ser humano, la naturaleza de Satanás, hermano, o es la vida de la carne, la vida pecaminosa, ¿sí? Que se encuentra, dice Pablo en Romanos 7, se encuentra en mis miembros, mis concupiscencias, mis deseos carnales. Entonces, desde Génesis, hermano, el hombre adquiere esta naturaleza. Y era necesario que Dios, hermano, llevara el proceso de venir venir a la tierra como el Hijo de Dios, ser crucificado, morir, resucitar y ascender al cielo para convertirse en el espíritu vivificante y poder introducir la vida de Dios en tu interior. Para que por medio de esa vida, hermano, la naturaleza de Satanás empiece a salir. Entonces, yo tengo que entender que si Cristo no hubiera muerto, hermano, nosotros no hubiéramos podido adquirir la vida. Cuando el Señor Jesús dice, yo he venido para que ustedes tengan vida, nomás nos dijo a lo que vino, pero no nos dijo cómo íbamos a obtener esa vida, ¿verdad? Amén. Entonces, el apóstol Pablo, hermano, en todas sus epístolas te muestra cómo Cristo tuvo que procesarse, es decir, pasó el proceso de la muerte, pasó el proceso de la resurrección, pasó el proceso de la ascensión, fue glorificado, y dice que el día de Pentecostés, en el libro de los Hechos capítulo 2,
regresó como el Espíritu Santo y se impartió en todos los discípulos. Y desde entonces, hermanos, desde el libro de los Hechos, todo aquel que recibe a Jesucristo está recibiendo la vida que Él porta. Amén. ¿Cuál es esa vida? Gálatas capítulo 5, versículo ¿qué es? Los frutos del Espíritu. Gálatas 5, 20, ¿qué? 22. Si tú quieres saber cuál es la vida o cómo yo identifico la vida que Jesucristo me da, los frutos del Espíritu. Son 9. El primero es el amor. Esa es una manifestación de la vida divina que Dios ha depositado en ti. Entonces, cuando Pablo dice tienen que vivir en el Espíritu, quiere decir que yo tengo que andar en amor. Eso es algo que yo no voy a adquirir a través de la oración y a través del ayuno, hermano. Eso yo lo adquiero a través de la obediencia que yo tengo a Dios. Amén. Muchas de las veces, mira nomás para que veas cómo el cristiano ha sido enseñado mal, hermano. Y yo me atrevo a decírtelo porque te lo demuestro con Biblia. A nosotros, hermano, a veces nos han enseñado que para yo poder dominar mis deseos, tengo que ayunar. Tengo que someterme a los ayunos de Daniel, al ayuno de Jesús. Y a mí me decían, hermano, en un principio cuando yo empezaba a conocer del Evangelio, que ayunando yo iba a menguar la carne. ¿Sí sabe lo que es menguar? Que yo iba a tomar, yo en mi fuerza iba a tomar el control de mis mismos deseos. Cuando la Biblia habla de una manifestación o una característica que tiene la vida divina de Dios, es la última, la templanza. Y la templanza es el dominio propio. Si yo no ejercito, hermano, es decir, si yo no me desarrollo en mi vida espiritual, ¿cómo quiero yo dominar mis deseos? ¿Sí estamos entendiendo? Amén. A ver, ¿tú crees que un niño de 2, de 3 años va a dominar un berrinche? Pero ya una persona de 25, 30 ya domina los berrinches. Bueno, algunos, no todos. Amén. Pero ya dominas, hermano, un berrinche, porque ya tienes un poquillo más de madurez. ¿Cómo voy a dominar mis deseos? Pues a través de mi crecimiento espiritual. Me tengo que desarrollar en esa vida. Amén. ¿Cómo voy a poder amar a mi prójimo? Desarróllate en la vida espiritual. ¿Cómo voy a poder tener paz? Desarróllate, porque si tú creces, la paz, hermano, en ti va a crecer. Si tú creces en esa vida, va a crecer el gozo. Es decir, que entre más desarrollo tú vayas teniendo en tu vida espiritual, más vas a poder disfrutar, hermano, de las características de esa vida, que es el amor, la paz, el gozo, la mansedumbre, la fe, la bondad, la benignidad, la templanza. Pero si yo sigo siendo un niño espiritual, no voy a poder, pues voy a tener así la poquita fe, poquita paz. Y cuando vengan los paz, se me va a ir esa paz, hermano. Amén. ¿En serio? Amén. Entonces, ese es el propósito por el cual el Señor Jesucristo tuvo que procesarse.
para que tú pudieras adquirir la vida eterna, la vida divina, la cual es eterna y es increada. Y si Dios ya depositó esa vida en ti, hermano, es para que vivas en esa vida. Eso es ser espíritu, eso es vivir en el Espíritu. ¿Sí? Pero para esto cuesta, hermano. Porque conforme a lo que dice Pablo en Romanos 7, la carne todo el tiempo se opone. Y ahí mismo en Gálatas te lo dice, que el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo, hermano? Pues sujetarme a Dios. Sujetarme. Amén. Ahora sí, como dicen por ahí, flojito y cooperando. Amén. 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 Entonces, ahí te va una pregunta a ver si es cierto que aprendiste algo. Bíblicamente, ¿sí? Dios está en los cielos, ¿sí o no? Amén. Bíblicamente, el Hijo está sentado a la diestra del Padre. Amén. La pregunta es, ¿dónde está el Espíritu Santo? Si está en el cielo, ¿en dónde está entonces el Espíritu? Nuestro corazón. En mi interior. Dice que el Espíritu Santo viene a habitar en tu espíritu. Amén. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, hermano, si no hubiera resucitado y no hubiera ascendido y hubiera sido glorificado, el Señor Jesús, porque hay una gran diferencia, gran diferencia, hermano, entre el Señor Jesús y entre Jesucristo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En medio, Señor Jesús y Jesucristo. En medio de ellos dos está la muerte y la resurrección. Amén. Es lo que hace la diferencia. El Señor Jesús, hermano, no puede hacer morada en ti, porque su papel era morir en la cruz. Pero ya Cristo, hermano, o sea, cuando hablamos de Cristo nos estamos refiriendo al Señor Jesús que murió y resucitó. Jesucristo ya se refiere a la resurrección del Hijo de Dios. Cristo, el Señor Jesús, perdón, se refiere al vivir humano en la tierra del Hijo de Dios. Entonces, Jesús o el Señor Jesús, hermano, no puede habitar en tu corazón, porque ese no es su papel. Él tenía que morir nada más y hasta ahí. El Señor Jesucristo, el Espíritu vivificante, sí puede habitar en tu corazón. Sí te puede dar vida, sí te puede dar paz, sí te puede dar gozo, sí te puede dar la fortaleza que es el dominio propio, la templanza, te puede dar el amor, la fe. Amén. Amén. Entonces, ahora en día, hermano, bajo la gracia, indudablemente el Señor Jesucristo está dentro de nosotros, Amén. en nuestro espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice Romanos capítulo 8, versículo 34. En adelante. Romanos 8:34. Fíjate cómo dice ahí, bien hermoso, ¿Quién es el que condena? En forma de pregunta. Cristo. La respuesta es Cristo. Cristo Jesús, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ese es el versículo 34. Amén. Entonces ese versículo a mí me confirma que Cristo está a la diestra del Padre. Pero fíjate lo que dice el versículo 9 ahí mismo en el libro de Romanos capítulo 8.
Dice Pablo, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Entonces, ¿te das cuenta, hermano? El papel que el Señor Jesucristo está llevando a cabo en nosotros. Él no está en los cielos a la diestra del Padre, pero Cristo sí. Dice que fue entronado, se entronó, y dice, y está sentado a la diestra del Padre en su trono. Pero el Espíritu, hermano, Cristo como Espíritu, está en mí. Mira, te veo así como que estás un poquito sacado de onda. Fíjate lo que dice el libro de Efesios. Versículo 17 y 18. Efesios 3, 17 y 18. Mira, hermano, nosotros muchas de las veces solamente hemos conocido un aspecto de Cristo, pero Él tiene varios aspectos. ¿Sí? A lo mejor yo conocía a Jesús como el Salvador, pero no como el Espíritu. Y yo sabía que Jesús como el Salvador, hermano, pues era el que me había redimido en la cruz. Pero ¿qué hace Él como Espíritu Santo en tu vida? ¿Qué es lo que hace? Entonces fíjate lo que dice el apóstol Pablo con respecto a las medidas. Fíjate la palabra que utiliza el apóstol Pablo. Dice que Cristo tiene ciertas medidas, ciertas dimensiones. Quiere decir que es extremadamente grande. Y no en tamaño, sino en sus facetas o en sus etapas. ¿Sí? Dice, para versículo 17, Efesios 3, 17, para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones por medio de la fe, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de aprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Entonces te das cuenta que Cristo tiene ciertas medidas, tiene una altura. No estamos hablando en tamaño literal. A lo que dice Pablo, Cristo tiene una altura, tiene una longitud, tiene una anchura y tiene una profundidad. Y Pablo estaba orando a Dios para que los efesios pudieran comprender las dimensiones de Cristo. Entonces, una de las dimensiones de Cristo, hermano, es que Él es el Salvador. Otra dimensión es que Él es el Espíritu que vivifica, o el Espíritu vivificante, el Espíritu Santo. ¿Sí? Y dice Pablo que yo como creyente tengo que comprender sus dimensiones. Entonces, hoy en día, hermano, bajo la gracia, la mesa del banquete del Señor se encuentra en mi espíritu. Porque la mesa del banquete del Señor precisamente es el Espíritu Santo. Amén. Cristo como Espíritu Santo, quien fue procesado, y dice Pablo, ¿verdad? Entonces que se llegó a convertir en el Espíritu vivificante, el que me dio vida y vida en abundancia. Amén. ¿Sí? El que me dio vida y vida en abundancia no fue el Señor Jesús que lo dijo a los apóstoles hace más de 1900 años. Él le dijo a los apóstoles: yo he venido para que ustedes tengan vida
y vida en abundancia. Lo que no les dijo fue, pero tengo que ser procesado, tengo que pasar el proceso de la muerte y de la resurrección para convertirme en el espíritu que vivifica, es decir, el espíritu que te da vida y vida en abundancia. Amén. 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 Entonces Cristo o el Señor Jesús, quien se procesó ahora, es el espíritu que entró en nuestro espíritu, y lo único que anhela es que tú y que yo lo disfrutemos. Amén. ¿Sí? Todos los días, hermano, a todas horas. Amén. No nada más cuando tú vengas al culto. ¿Sí? Amén. Dicen unos hermanos, cuando van a ciertos lugares y empiezan a ver el mover de Dios en ese lugar, o a través de una prédica, no sé, se sintió la presencia de Dios con todo. Cuando dice la Escritura, hermano, que la presencia de Dios está en mi interior. Amén. Pues la presencia de Dios la voy a sentir yo. Si yo llego a un lugar donde está predicando cierto pastor y yo digo, allí ni está chido, allí ni se siente la presencia de Dios, hermano. No, tú eres el que no andas en el Espíritu y por eso no pudiste sentir la presencia de Dios. Amén. Para sentir la presencia de Dios, dice la Escritura que tenemos que andar en el Espíritu. Amén. Segunda de Corintios 3:17. Este versículo me encanta, hermano. Dice, y el Señor es el Espíritu. O sea, acuérdate, ahorita te hablaba de la diferencia entre el Señor Jesús y Jesucristo. Amén. Dice que el Señor es el Espíritu, porque ya se procesó. Y donde está el Espíritu del Señor, es decir, donde está el Espíritu vivificante, del cual habla Pablo en 1 Corintios 15:45, o donde está el Espíritu Santo, que es lo mismo, allí hay libertad. Si yo soy una persona, hermano, que no puedo sentir la paz y el gozo del Señor, ¿por qué es? Porque una persona, hermano, que siente la paz del Señor y el gozo, una persona que tiene fe, una persona que tiene las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo, es libre. Una persona que sigue deprimida, que sigue con miedos, con temores, con ansiedad, con preocupaciones. Ay, que yo no salgo a la calle porque diario están matando gente. Ay, yo no voy a Celaya porque no, hombre, allá está re feo. O sea, no hay libertad. No hay, ¿dónde está la libertad? Y si no hay libertad, dice, de acuerdo a lo que dice Corintios Pablo, es porque el Espíritu del Señor no está ahí. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si yo me siento preocupado, estresado, con miedo, es porque no estoy siendo libre. Porque el Espíritu del Señor no está ahí. Entonces, son un montón de cosillas, hermano, que luego como creyentes tenemos que profundizar, hermano, para que te salgas de todo ese sistema denominatario de tantas denominaciones, tantas enseñanzas, hermano, que lo único que hacen es
te malenseñan, pues, para que me entiendas. Juan 6:63. Dice que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cristo es vida, pero el Espíritu es el que nos imparte o es el que nos da a Cristo como vida. Amén. Amén. Sin el Espíritu, Cristo no puede ser vida. Pero Cristo como la vida no puede ser impartido, ¿sí?, sin el Espíritu. Amén. 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 Entonces, después de haber sido procesado, hermano, el Señor Jesucristo, el día de hoy es el Espíritu que viene a vivificarte, es el Espíritu vivificante. Y el día de hoy, nosotros, hermano, bajo la gracia de Dios, tenemos la fortuna, somos bienaventurados, hermano, porque podemos disfrutar a Dios. Antes en el Antiguo Testamento, los hombres de Dios no lo podían disfrutar, hermano, Amén. como nosotros lo podemos disfrutar el día de hoy. ¿Sí? Amén. Y precisamente en eso consiste la gracia. La gracia consiste en que tú disfrutes a Jesucristo todos los días. Dice Pablo, esto es gracia. Amén. Que tú disfrutes a Cristo. A pesar de lo que estés viviendo en la vida, tienes que disfrutar la gracia de Dios. A pesar de que sean los días más difíciles, los días más oscuros, pero tienes que disfrutar la gracia de Dios. Tienes que enseñarte a disfrutar a Cristo como la gracia. Amén. Tenemos que alcanzar el pleno disfrute, hermano, porque eso es algo que Dios anhela. Imagínate que tú recibas una herencia de unos 10 billones de pesos, no millones, con B, billones. Que tengas todo eso, hermano, y no lo disfrutes. Entonces, ¿cuál es la herencia que Dios nos ha dado? Cristo. Tenemos que disfrutar esa herencia, hermano. Tenemos que enseñarnos a disfrutar la herencia. Amén. Tenemos que vivir en obediencia, vivir sujetos a Dios para poder disfrutar esa obediencia. Porque de lo contrario no nos vamos a poder, no vamos a poder estar en el Espíritu, hermano. Y esta herencia solamente del Espíritu se disfruta. Si tú quieres disfrutar a Cristo andando en la carne, hermano, nunca vas a poder. Amén. Tienes que vivir en el Espíritu, dice Pablo. Amén. Amén. Entonces, ¿cuántos quieren disfrutar a Cristo? Amén. Gloria a Dios. Hay que empezar entonces a ejercitarnos en el Espíritu. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos, ya para irnos a casa. Te invito a que te pongas de pie. Amado Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos las gracias en esta tarde ya, Señor. Te damos las gracias porque tú nos permitiste venir a la comunión como cuerpo de Cristo. Te damos las gracias porque en esta mañana tú alimentaste nuestro espíritu por medio de tu palabra, Señor, la cual es viva y eficaz, la cual nos instruye, nos capacita y nos prepara para toda buena obra. Te pedimos, Señor Jesús, que tú todos los días, Señor, nos enseñes, nos ayudes a disfrutar más y más de ti. Permítenos conocer tus dimensiones, Señor, tu altura, tu anchura, tu longitud, tu profundidad. Permítenos conocer a Cristo en todas sus dimensiones, Señor, y poder entenderlo
proceso de transformación de nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén.